el doctor Luis Fernando nos va a hablar sobre el tema de cómo se hace un diccionario. A continuación le voy a pedir al doctor Luis Llanos Hernández, subdirector de investigación de nuestro departamento, nos haga una semblanza de nuestro invitado del día de hoy. El doctor Luis Fernando Lara Ramos nació el 20 de marzo de 1943 en la Ciudad de México. Él es licenciado en Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Lingüística y Literatura Hispánica por el Colegio de México. Realizó estudios especializados en Lingüística General, Semántica y Lingüística Romántica en la Universidad de Kiel y de Heidelberg en 1969 y 1970 en la República Federal de Alemania, además de cursar Lingüística Computacional y Matemática en la Escuela Estiva de Lingüística, Matemática y Computacional de Pisa, Italia, para lo cual contó con diversas becas otorgadas por instituciones del extranjero, tales como una institución de Servicio Alemán de Intercambio Académico, del Centro Nacional Universitario de Calcolo Electrónico en Italia, en 2 ocasiones. En Alemania fue becario de investigación de la Fundación Alexander von Humboldt entre 1983 y 84, tiempo durante el cual se desempeñó como investigador visitante por la Universidad de Heidelberg y en la Humboldt Universidad de Berlín. Desde 1970 ha fungido como profesor investigador de tiempo completo y de planta en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Asimismo es director del proyecto de elaboración del Diccionario de Español de México, del Español de México, en la misma institución desde 1973. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Spanish de Portugal, de la Universidad de California, el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara, investigador visitante en Semántica y Lexicografía en el Romanisches Seminar de la Universidad de Heidelberg y profesor visitante en el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España. Fue investigador nivel 3 por poco más de 30 años y director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México de 1997 al 2003. En 2013 fue nombrado profesor emérito por el Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Bueno, podría seguir con una larga lectura sobre su currículum, pero mejor dejamos así esta breve semblanza y le damos la palabra al doctor Fernando. Muchas gracias, muchachos. Pues muchas gracias a los doctores Santa Cruz y Llanos por haberme vuelto a invitar a Chapingo, un lugar que es realmente un remanso de paz para cuando uno viene de la congestionada y contaminada Ciudad de México, ¿no? El tema del cual les voy a hablar es cómo se construye un diccionario. El Diccionario del Español de México ha sido mi principal tarea de los últimos 45 años y lo que les voy a exponer es el conjunto de pasos de método que tuvimos que dar para construir este diccionario. Seguramente todos ustedes tienen en su casa al menos un diccionario y este diccionario lo consultan cuando tienen dudas, por ejemplo, de ortografía o dudas acerca del significado de una palabra o de cómo se usa una palabra. Yo he comparado a los diccionarios con el teléfono. ¿Por qué? Porque los diccionarios son una especie de muebles. Los tenemos allí en la casa, en el librero. No son libros que uno lea de un tirón, como se puede leer una novela, sino que los utiliza cuando hace falta, como sucede con el teléfono. Necesitamos llamar a alguien, utilizamos el teléfono y si no, lo dejamos quieto. Y por lo general la gente tiene la idea de que escribir un diccionario solamente consiste en sentarse frente a un escritorio con unas hojas de papel y empezar a apuntar todas las palabras que uno se sabe. Así no se construye. Y menos ahora en esta época en que los diccionarios tienen una muy importante demanda social, es decir, son obras de consulta que hacen falta socialmente.
Eso hace que el autor de un diccionario sienta una responsabilidad para con su público en cuanto a que todo el mundo piensa que lo que ponemos en un diccionario es verdad. Si escribimos en un diccionario una palabra, dirán, sí, es cierto, si este diccionario tiene tal palabra en sus páginas, quiere decir que esta palabra no solo existe, sino que además el significado que nos da es verdadero. Nos creen, por lo tanto, nos creen a los autores de los diccionarios, y eso nos pone con una grave responsabilidad con el objeto de lograr decir verdad cada vez que escribimos un artículo de diccionario. Uno comienza por planear quién va a ser el lector del diccionario. No es lo mismo pensar en un diccionario para niños de 6º año de primaria que pensar en un diccionario para jóvenes como ustedes, o que pensar en un diccionario para escritores que lo que están buscando son una serie de citas valiosas de diferentes autores a lo largo de la historia. Cuando uno comienza el diccionario, primero que nada tiene entonces que saber quién es su lector ideal. E incluso muchas veces digo que uno tiene que formarse el retrato hablado de su lector. Muchas veces imaginarse, por ejemplo, a un pariente que siempre tiene estos intereses por las palabras, imaginarse que uno le quiere explicar las cosas a ese pariente. Eso determina por completo las características del diccionario y la estructura del diccionario. Lo que hemos hecho nosotros es el Diccionario del Español de México. Este Diccionario del Español de México se publicó impreso en el año 2010. Para finales del año próximo entregaremos una segunda edición corregida y aumentada. Se puede consultar en internet, es gratuito. Lo pueden consultar en la página del Colegio de México o meterse directamente por http://dem.colmex.mx. Lo mismo lo pueden consultar en sus teléfonos celulares entrando por cualquiera de los navegadores, por Safari o por Google o cualquiera de estos. Siempre es bastante cómodo poder consultar una palabra en su teléfono en vez de tener que estar cargando un libro a donde quiera que uno vaya. De modo que esa posibilidad la tienen ustedes, insisto, es gratuito. Nuestro diccionario es un servicio público, porque a fin de cuentas quien lo paga es el Estado mexicano, es decir, lo pagan nuestros impuestos. Y no tenemos razón para, encima de eso, cobrarlo. Tenemos, primero que nada, un conflicto con los diccionarios de la Real Academia Española. Los diccionarios de la Real Academia Española, que son los que más se consultan, son diccionarios hechos en España, pensando que el español más correcto es exclusivamente el de la península ibérica y que las distintas maneras de hablar español en Hispanoamérica son formas folclóricas, pintorescas y marginales. Si nosotros queríamos hacer un diccionario del español de México para los mexicanos, para los ciudadanos mexicanos, necesitábamos comenzar por saber en qué consiste el español de México. Y este conocimiento no lo tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros conoce sus palabras, pero tiene un conocimiento limitado de la totalidad de las palabras que utilizamos. Por lo tanto, teníamos que plantearnos una investigación lingüística. No había antes de nuestro diccionario ningún diccionario dedicado a las maneras de hablar español en Hispanoamérica. Lo que había eran diccionarios, y sigue habiendo, diccionarios de
americanismos, de mexicanismos, de cubanismos, de uruguayismos, etc. Hechos precisamente con la idea de resaltar todo aquel vocabulario folclórico y pintoresco que se utiliza en nuestros países. Pero la realidad es que cuando nosotros hablamos, por supuesto que interviene este vocabulario, pero no es todo lo que decimos. Lo que decimos comprende fundamentalmente el español en general, el español integral. De modo que nuestro objetivo era escribir un diccionario integral del español de los mexicanos. Y se convirtió en el primero en su clase que se ha publicado en el mundo. Ahora, afortunadamente, ya hay uno más en Argentina y están por terminar otro más en Costa Rica. Aquí tenemos, mediante estos esquemas, las diferencias. Lo que la Academia Española llama español común es una especie de común denominador entre fundamentalmente el vocabulario español, un vocabulario mexicano, pero también argentino, chileno, etc. Sacan este común denominador en esa parte rayada. En cuanto a lo que llaman en España español general, sería solamente esta parte, ahí ven el círculo con una flecha, que comprendería tanto una parte del español de España como una parte del español de México y una parte del español de cada uno de los países hispanoamericanos. El resultado es que los diccionarios de regionalismos solamente producen una pequeña parte del conocimiento de la lengua española, la mayor parte se lo lleva el diccionario de la Academia, pero queda muy deforme porque no dispone de suficiente conocimiento a propósito de las maneras de hablar español en todos los países y por lo tanto no corresponde del todo a nuestras necesidades. Y por último, el Diccionario del Español de México cubre, por lo tanto, buena parte del español de todo el mundo, el español internacional, más lo que decimos en México, más también lo que es pintoresco y folclórico mexicano. Estos eran los objetivos de nuestro diccionario, un diccionario integral del español mexicano basado en nuestros usos a partir del año 1921. ¿Por qué en 1921? Necesitábamos hacer un diccionario de las palabras que se comunican entre 3 generaciones de mexicanos, abuelos, padres e hijos. Cuando comenzamos el trabajo, que fue en 1974, pues teníamos que tomar en cuenta personas que ya vivían y ya hablaban español en 1921. Eran personas nacidas en los últimos años del siglo XIX, en los primeros años del siglo XX. Pero 1921 es una fecha 3 veces simbólica. Por un lado, representa el momento en que termina la fase armada de la Revolución Mexicana. Por otro lado, es el momento en que aparece el primer periódico nacional. Y en tercer lugar, es el momento en que aparece Los de Abajo de Mariano Azuela, que fue la primera novela de la Revolución. Entonces fueron estos 3 símbolos los que nos delimitaron la fecha de 1921. También tratamos de hacer un diccionario descriptivo y no prescriptivo, es decir, no es nuestro trabajo estarle dando de coscorrones a la gente diciéndole eso está mal dicho o eso no se debe decir. Lo que tratamos de impulsar en nuestros lectores es que se informen bien de lo que ofrece el diccionario y decidan libremente qué vocabulario quieren utilizar. ¿Quieren utilizar un vocabulario grosero? Pues es elección suya. ¿Quieren utilizar un vocabulario más regional? Elección suya. Nosotros no estamos para estarles diciendo qué deben y qué no deben utilizar. Y también tratábamos de hacer un diccionario
original. Hay una vieja práctica en lexicografía que consiste en que todos los diccionarios se copian. Y muchas veces cuando un diccionario comete un error, ese error se va repitiendo en todos los que siguen. Tomemos un caso diferente del español, que es el de los diccionarios de náhuatl. El primer diccionario de náhuatl español que se escribió fue de Fray Alonso de Molina, en 2 ediciones, 1551 y 1571. A partir de este diccionario, todos los diccionarios de náhuatl que podemos conseguir hoy, el de Remy Simeón, el de Jan de Foz, etc., todos han copiado a Fray Alonso de Molina. El diccionario original fue el de Molina, es una gran obra. Si les interesa el náhuatl, les recomiendo este diccionario porque nos muestra la riqueza de la lengua náhuatl sobre todo. Entonces, para poder hacer un diccionario original, teníamos que hacer una investigación previa. Y la investigación consistió, primero que nada, ver antecedentes. ¿Qué diccionarios había y qué características tenían estos diccionarios? Cómo trataban, por ejemplo, los regionalismos, cómo trataban el vocabulario grosero, si había una repercusión de diferencias sociales en los diccionarios, etc. Y para eso hicimos 8 monografías que consistían en una revisión bibliográfica de lo que habían hecho otros diccionarios, que nos daba varias posibilidades y después nosotros elegíamos cuál de todas esas posibilidades se utilizaría para el diccionario. A partir de estas investigaciones se dividió el trabajo en 3. Reunimos un corpus del español mexicano contemporáneo, después les voy a mostrar cómo funciona. Este corpus está formado por aproximadamente 2 millones de palabras gráficas. Nos llevó cerca de un año reunirlo porque había que reunir textos de todas las maneras de hablar en México, por supuesto literarios, muchos científicos, muchos técnicos, periodísticos, discurso religioso, discurso político, también grabaciones hechas por todo el país a raíz del Atlas Lingüístico de México e incluso grabaciones hechas en Lecumberri, que era todavía la cárcel de la Ciudad de México, a rateros, con el objeto de conocer el vocabulario de los rateros, el caló. La captura de textos en 1974, pues la hicimos con lo que ahora para ustedes son máquinas antediluvianas. No existían las computadoras personales, por lo tanto teníamos que transcribir todos los textos en tarjetas perforadas. Y ahora ya desapareció la profesión de perforista, pero en aquella época había muchas empresas que se dedicaban a la perforación de tarjetas. Estas tarjetas perforadas las metíamos a la computadora. Usamos la computadora más grande de México en aquella época, que era la de la Secretaría de Educación Pública, una computadora Univac 1106 que ocupaba un galerón inmenso y tenía, fíjense, 64K de memoria de acceso directo. ¿No? Hoy nuestros celulares tienen 8 o 12 megas. No, pues entonces tenía 64K. Por lo tanto, pues se tardó 6 meses en analizar todo nuestro corpus y darnos los resultados. E incluso a cada rato se atrancaba. Solo podíamos correr el análisis en las noches porque la SEP necesitaba su computadora de día y hacíamos turnos para irnos a dormir al lado de la computadora y ver que no se atrancara, porque si se atrancaba se interrumpía el análisis. Como fuimos los primeros en México en introducir la computación para el análisis de textos de lengua, no había programas.
Y por lo tanto los programas los tuvimos que inventar nosotros. Hicimos un analizador gramatical automático que programamos para la computadora, que lo que hacía era leer los textos, analizar si se trataba de verbos, de adjetivos, de sustantivos, etc., agruparlos, contarlos, darnos diferentes resultados cuantitativos y finalmente darnos una serie de listas de contextos que llamamos concordancias, a partir de los cuales íbamos a investigar el significado de cada palabra en México. Lo mismo, fuimos los pioneros en el uso de métodos cuantitativos para analizar la frecuencia y dispersión de las palabras en español de México. Les pongo un ejemplo. Puede suceder que una palabra como miocardio en cierto corpus aparezca 50 veces y en cambio una palabra como alegría aparezca 10 veces. No podemos decir que la palabra miocardio sea más frecuente y más usual que la palabra alegría. Lo que sucede es que esas 50 apariciones de miocardio probablemente vienen de un texto de medicina. Y en cambio alegría se reparte en muchísimos textos de literatura, de periodismo, de conversaciones, etc. Por lo tanto, la palabra alegría, aunque resulte de una frecuencia más baja, está mucho mejor dispersa y esto nos indica que se trata de una palabra más usual, lo cual nos servía para seleccionar las palabras a las que teníamos que dedicarnos a estudiarlas y después redactarlas. Y también reunimos documentación, reunimos muchos diccionarios del español, muchos diccionarios de mexicanismos y muchas revistas científicas en donde se habla de diferentes palabras. Compusimos, por lo tanto, una gran biblioteca que es la que nos sirve de referencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la botánica. Necesitamos consultar muchas veces datos botánicos para las plantas de México. El único libro que existía en aquella época es uno del biólogo Maximino Martínez, y este libro lo teníamos en nuestra biblioteca. Hoy ahora pues podemos consultar el portal de biodiversidad de la CONABIO o el portal de medicina tradicional de la UNAM, que nos resuelven muchas preguntas cuando se trata de plantas, hierbas medicinales, etc. Y todo esto constituye nuestra documentación. A partir del análisis con la computadora, que fue un análisis automático, obtuvimos las llamadas concordancias. Como les decía, son listas de contextos en que aparecen las palabras y una serie de resultados cuantitativos. Con estos datos empezamos ya el análisis. Este ya es análisis humano, ya lo tenemos que hacer con nuestro propio cerebro, palabra por palabra, para comenzar a redactar el diccionario. Y además de la documentación y de las concordancias y los resultados cuantitativos, obtuvimos otros resultados de investigación que son importantes, sobre todo para lingüistas, no solo en México, sino en el resto del mundo, que quieren estudiar no solo el léxico, sino la morfología o la sintaxis del español de México. Esta es la composición de nuestro corpus del español mexicano contemporáneo. Los distintos textos que reunimos, pueden ver ahí literatura, periodismo, ciencias, técnicas, etc. Para el analizador gramatical automático utilizamos lo que se llamaba y se sigue llamando una gramática de estados finitos. Esta es una gramática tal que va tomando en cuenta los elementos de análisis de una oración. Digamos, una oración la leemos de izquierda a derecha, va tomando lo que analiza de la primera palabra, lo que analiza en la segunda, lo que analiza en la tercera, y todo esto le sirve para ir identificando las categorías gramaticales de las palabras en cada oración.
Estas gramáticas de estados finitos forman parte de una familia más grande de gramáticas formales que se llaman gramáticas distribucionales de dependencia. Hasta la fecha son esta clase de gramáticas las que se utilizan en todos los programas de cómputo que trabajan con lengua. Nosotros introdujimos una serie de razonamientos para estudiar la oración, que son las relaciones de pre- y postcedencia, ahorita les doy un ejemplo, y lo mismo una serie de tablas que apoyaban el estudio del diccionario. Aquí tenemos el modo en que analizamos un verbo, que es mediante una arborescencia. Estas se tienen que ir leyendo de derecha a izquierda. De modo que, por ejemplo, si están viendo en el número 3, corresponde al análisis de las palabras que terminan en mente. En este primer tramo está E, después sigue N, después sigue T, etc. Y nos van llevando a una raíz. Esto nos permite, por lo tanto, reconocer todas estas terminaciones que son terminaciones verbales. En realidad es lo que hace nuestro cerebro cuando oímos hablar. Lo interesante era poderlo programar. Estos son las relaciones de pre- y postcedencia, en donde se toma, este es por ejemplo del primer texto de los de abajo de Mariano Azuela, que dice: de pronto se oyó un disparo, el perro lanzó un gemido sordo y no ladró más. Es la primera oración de los de abajo de Mariano Azuela. Entonces, este de, la preposición, está previamente grabada en el programa, porque es fácil, tenemos 28 preposiciones, entonces es una lista bastante corta, y enseguida pasa a estudiar cuál es la relación con pronto. Pronto no está en ninguna lista previa, y entonces la computadora dice, por lo general, a partir de una preposición, suele suceder un sustantivo o un adjetivo, entonces voy a calcular que lo que sigue aquí es un sustantivo o un adjetivo. No voy a poder llegar a la conclusión mientras no pase a la siguiente palabra, y los datos que encuentre en esta palabra me van a corregir las otras dos. Es así como más o menos como está construido nuestro analizador gramatical. Hace unos 10 años nos pidieron usar nuestro analizador para un corpus del español de Chile. En ese momento ya existían las computadoras personales. Lo reprogramamos y el análisis de un corpus semejante al nuestro, pero del español chileno, en vez de llevar con esa computadora 8 meses, llevó 4 horas. Este es el cálculo cuantitativo, no se lo voy a explicar todo, pero tome en cuenta los tamaños de cada uno de los conjuntos de obras que estudiamos. Estudia la frecuencia corregida, que combina la frecuencia y la dispersión, nos da un índice de dispersión y luego un índice normalizado de dispersión que nos lleva en una escala de 0 a 1, en la cual una palabra cuyos resultados se acerquen a 1 es una palabra muy difundida en español de México, y una palabra cuyos resultados se acerquen a 0 es una palabra poco difundida en español de México, y es lo que nos sucede con mucho vocabulario regional y con mucho vocabulario técnico y científico. Aquí ven algunos resultados, ¿no?, de los resultados por palabra, con todos los indicadores cuantitativos. Este es el índice normalizado de dispersión. Ven que tienen distintas medidas para estas palabras que están aquí. Yo no las veo desde la posición en que estoy, pero ustedes sí las pueden ver. Y luego el trabajo a mano. En esta carpeta está toda la información que reunimos de nuestras fuentes de consulta. Aquí todavía se utilizaba el papel que salía de las impresoras,
y aquí están las listas de contextos de cada palabra, y estas eran las hojas de redacción. Estas dos partes ahora ya están completamente digitalizadas y ya trabajamos directamente en la computadora, algo que a principios de los 80 era imposible. Aquí tienen una concordancia, ¿verdad? Que es, me parece que es la de Mero, ¿no? Bien, entonces aquí ven siempre la palabra de la concordancia aparece en el renglón, en el segundo renglón y hacia el centro. Y con estas concordancias hacemos el análisis semántico. Una vez que terminamos el análisis semántico, planeamos la estructura del artículo del diccionario, en qué orden deben aparecer los diferentes significados, seleccionamos ejemplos y terminamos el artículo. Este es el proceso de análisis y redacción. Primero, una primera redacción y selección de ejemplos y colocaciones. Las colocaciones son apariciones frecuentes de palabras juntas. Por ejemplo, una colocación es andar a caballo, ¿no? Casi nadie va a decir algo como transitar a caballo. Solemos decir andar a caballo o ir a caballo. Estas serían colocaciones. Una vez que terminamos la primera redacción, que debe ser original, cada redactor no debe consultar otros diccionarios antes de hacer su propio análisis. Viene después ya un contraste con diccionarios testigo, que son nuestras fuentes de consulta, y obras de referencia, que nos permite corregir la calidad de la primera redacción y llegar a una segunda redacción. Enseguida viene una primera revisión. La revisión repite por completo el análisis, y lo mismo seleccionan los ejemplos, es decir, cada palabra la trabajan dos personas diferentes, las dos hacen el mismo análisis, y entre las dos tratan de llegar a una conclusión a propósito de lo que será la calidad del artículo. Después de la segunda viene una segunda revisión. Esta segunda revisión por lo general solamente queda en mis manos, me convierto de pronto en un cuello de botella, pero yo soy el responsable. Y finalmente lo entregamos a fotocomposición e impresión. Aquí tenemos un esquema del artículo en nuestro diccionario, una entrada, después marcas gramaticales, es decir, si es sustantivo, adjetivo, masculino, femenino, si es un verbo, el modelo de conjugación del verbo, etc. Después, si es una palabra que se usa en cierta región, en cierta ciencia, en cierto nivel de lengua, por ejemplo, si es de uso coloquial, es de uso más popular, es de uso literario, es de uso en la crónica deportiva, etc. Después ya vienen las acepciones con números, cada acepción con su definición, sus colocaciones y sus ejemplos. Aquí tenemos algunos cuantos ejemplos. Fíjense que la palabra fantasía no es exclusiva de los mexicanos, cualquier hablante de español utiliza la palabra fantasía. Entonces aquí está marcado sustantivo femenino, primera acepción, viene esta definición, imaginación de un acontecimiento, un fenómeno o una sucesión de ellos que forja una persona de acuerdo con sus deseos y sus temores, con o sin fundamento en la realidad. Esto de con o sin fundamento en la realidad es importante. Y entonces viene una colocación, tener una fantasía, o un ejemplo real tomado de nuestro corpus. Su fantasía desbordada le había sugerido riesgos inexistentes. Aquí ven que no tiene fundamento en la realidad, riesgos inexistentes. O supe que no era verdad, que era pura fantasía. La segunda acepción es capacidad que tiene una persona para imaginar ese tipo de acontecimientos o fenómenos.
Colocaciones, un escritor de gran fantasía o la fantasía infantil. La tercera, de fantasía, vistoso, original y un tanto extravagante, un vestido de fantasía, un barco de fantasía. La cuarta, también de fantasía, tratándose de joyas, que es vistoso y original, pero falso o imitado, un collar de esmeraldas de fantasía, un prendedor de fantasía. Y la 5, música, composición musical de estilo libre, muy característica de la música romántica, como la de Schubert, la de Berlioz, etc. Esta parte es interesante. Hoy se podría ya en un diccionario incluir fragmentos de música. Y de hecho hay enciclopedias que ya nos ofrecen eso. En aquella época no se podía, y todavía hoy cuando leemos un diccionario impreso sería bastante complicado buscar un fragmento de música. ¿Cómo vamos a explicar entonces qué es precisamente una fantasía en música? Si uno no las oye, no se forma una idea adecuada. Por lo tanto, lo que hacemos es citar fantasías muy conocidas de Schubert o de Berlioz para que quien se interese vaya, las busque y las oiga y se forme una idea de lo que significa la palabra fantasía en música. Aquí tenemos un mexicanismo precisamente, las palabras anteriores son de todo el español. Aquí tenemos un mexicanismo que es chiqueador, sustantivo masculino. Primera acepción, pedazo de piel de cebolla o de alguna otra planta que se pone en cada una de las sienes como remedio contra el dolor de cabeza y otros males, que es un remedio de nuestra medicina tradicional muy efectivo. Segunda, cada uno de los adornos de forma circular que se pone a los lados de las sienes de la cabeza del caballo. Tercero, cada una de las rondanas metálicas de las extremidades de las frontaleras de las bestias de Tiro. Y cuarto, un pájaro, aquí está su clasificación zoológica, pájaro de color verde amarillento que vive en la parte montañosa de la región oriental de México, también llamado verdín pantanero. Ahora tenemos poema. Con poema nos sucede lo mismo que con fantasía. ¿Cómo voy a lograr que me entiendan bien lo que es un poema? Obra literaria de extensión variable, generalmente escrita en versos rimados y medidos o libres con cierto ritmo. Por ejemplo, y aquí muestro 2 poemas. ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja madura en forma de corazón, que es un poema de José Gorostiza. Pero también queremos mostrar que hay poema en la literatura popular. Adiós también el reloj, las horas me atormentaban, pues clarito me decían las horas que me faltaban, que es del corrido de Benjamín Argumedo. En este caso de Corte, el segundo homógrafo de Corte, tiene importancia porque si ustedes consultan un diccionario español, les va a decir que corte es el conjunto de las personas que viven en torno al rey. Pero México es una república, no tenemos esa clase de cortes. Por lo tanto, no podemos darle primera acepción a esta acepción solo española. Y en cambio, para los españoles, nuestra palabra corte, para la Suprema Corte de Justicia, no existe. De modo que lo que hacemos nosotros es poner primero Tribunal de Justicia de la más alta jerarquía, en cuyas decisiones o sentencias son definitivas. Suprema Corte de Justicia. Después, lugar donde se reúnen y trabajan los magistrados de ese tribunal. Y, sí, por tercera acepción, conjunto de personas que forman la familia y la comitiva del rey, porque tampoco vamos a impedir que los mexicanos leamos obras escritas en España. Esta de mero, tenemos otro artículo mero que es para el pez, y ese no se lo voy a enseñar, pero sí este mero adjetivo.
que es el caso característico de palabras de uso muy popular en México y que nos caracterizan. Parece que solo los mexicanos utilizamos esta serie de acepciones de la palabra mero. Como verán, siempre van acompañados por ejemplos. La mera verdad, esto es un mero punto de vista, o ¿es usted? Sí, yo mero. Este también es un ejemplo tomado de Mariano Azuela. ¿Para quién fue la revolución? Para los catrines, si ahora nosotros vamos a ser los meros catrines. Y así todo el resto. De modo que con estos pocos ejemplos espero darles una idea suficientemente clara de lo que ha implicado escribir un diccionario. No todos los diccionarios deben de ser iguales. Lo que define un diccionario, insisto, es el lector a quien está dirigido y lo que uno quiere mostrar en este diccionario. Vamos al portal del DEM. Tomé esta palabra de cacahuate y este es algo que me parece que es interesante para ustedes debido a los estudios que hacen. Nuestro peor problema para el Diccionario del Español de México son las clasificaciones botánicas y zoológicas y el reconocimiento de las palabras, de los nombres comunes de las especies. Si ustedes van a buscar, por ejemplo, en el portal de Conavio, muchas veces no van a encontrar los nombres comunes de las plantas o de los animales. ¿Por qué? Pues porque a los biólogos de Conavio les parece muchísimo más importante una clasificación científica y no estar juntando todos los diferentes nombres de animales o de plantas que se encuentran en México. Y son investigaciones que nosotros, lingüistas, no podemos hacer. Dependemos de lo que ponen a nuestra disposición los taxonomistas, tanto zoólogos como botánicos. Este es el caso del cacahuate. De acuerdo con nuestros datos, esta acepción de cacahuate se utiliza en Michoacán, en el occidente de México, que comprende toda la zona de Jalisco, Nayarit, parte de Michoacán, y lo mismo en el altiplano de México. Aquí están el nombre científico los dos nombres científicos del cacahuate, de acuerdo con los datos que ofrece Maximino Martínez, y luego viene una descripción. Árbol de la familia de las convolvuláceas, que mide de 3 a 8 metros de altura. La mayor parte de sus ramas se muestran desnudas y de color claro, por lo cual tiene hojas escasas cercanas a las puntas de las ramas. Sus hojas se dividen en 1 o 2 pares de folíolos verde pálido de 8 a 18 centímetros de largo. El ápice es obtuso o agudo. Sus flores blancas lucen en sus puntas. Su fruto es una cápsula globosa de 2 centímetros de largo, café rojizo, con semillas color negro, cacahuate blanco. Esta es una descripción, entonces, botánica del cacahuate. Pero hay otra que es otra planta, la Hipomoea murucoides, también en la misma región, que también tiene ramas enmarañadas, con abundantes hojas blanco-tomentosas, que florece en invierno. Si ustedes van por el estado de Morelos, en el estado de Morelos van a encontrar en diciembre que todos los cacahuates están floridos. Y para el diccionario es muy importante este señalamiento de que florece en invierno, porque la descripción botánica es una descripción realmente difícil de entender. Uno necesita saber qué quiere decir convolvuláceas, después lo puede encontrar en el diccionario, pero cuesta trabajo, y sobre todo cuesta trabajo imaginárselo. Mientras que si damos algunos datos de la experiencia común con la planta, una vez que sabemos que tiene ramas enmarañadas, hojas blancas
y que florece en invierno, es más probable que lo reconozcamos. Y por último, esta expresión oreja de cazaguate, otra planta. En Morelos, hongo comestible de carne esponjosa, convexo o en forma de cometa o embudo. Tiene color blanco, amarillento o pardo, negruzco, con tonalidades violáceas o amarillentas. Forma grupos de 5 a 15. Bien, urgen en México estudios taxonómicos, tanto de la botánica como de la zoología, porque la riqueza natural del territorio mexicano es enorme. Y lo que nosotros logramos reunir en nuestro diccionario es apenas una pequeña parte de lo que hemos podido encontrar en las obras de referencia. Aquí tenemos cacalote, uno de sus significados es cuervo. No tiene marca, quiere decir que suponemos que se dice cacalote en todo el país. Después tenemos este cacalote tamaulipeco, Corvus imparatus, el que habita en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, es de color negro brillante y cola cuadrada. Su voz es de un tono muy bajo. Y 3, cacalote sinaloense, otra especie, Corvus sinaloae, el que habita desde Sonora hasta Nayarit, es también de color negro brillante y cola cuadrada. Su voz es áspera y de tono agudo. Entonces tenemos 2 cuervos diferentes, uno en esta región del noreste y otro en esta región del noroeste. Y veamos por último quelite. Como saben, quelites para los nahuas eran todas las plantas que podían comer los seres humanos. Y por lo tanto, reúnen los quelites una gran cantidad de hierbas. Planta herbácea silvestre de distintas variedades y especies. Es comestible cuando está tierna, como el Amaranthus silvidus y Chenopodium album. Quelite de agua, quelite apestoso, quelite de fraile, quelite morado. Nos gustaría poder dar artículos en que explicáramos bien cómo se ven estos quelites diferentes, pero esa información no nos las dan nuestras fuentes de nuestras obras de referencia. Es por eso que digo, nos urge que haya esta clase de levantamientos de nombres comunes de plantas y animales que nos permitan detectar en qué regiones de México viven, cuáles son sus características, etc. Si ahora nos pasamos al corpus, por favor. Este es el corpus del español mexicano contemporáneo, que también está a su disposición. Aquí ven la dirección. Y este es el que nos sirve para investigar. Son los resultados de nuestra investigación. Aquí se trata de buscar la palabra agrícola. Y aquí están todos los contextos en que aparece. Lo podemos recorrer. Verán, de Borges, vengo a recibir la medalla del mérito agrícola. O ciclo anterior, lo que hace dudar acerca de la eficacia agrícola. Las fronteras de los estados, así como libertad de comercio agrícola, etc. Vamos todavía más a la derecha. Sigue el contexto y hasta el final, más a la derecha, más todavía, vienen las obras de donde tomamos esos textos. ¿Verdad? Bien, le podemos hacer consultas de cualquier palabra, incluso podemos ver estas estadísticas de asociación de palabras. Si le picamos aquí, qué mal. Bueno, con esta nos permite ver qué palabras aparecen más frecuentemente en relación con la palabra agrícola. Y eso nos permite estudiar colocaciones y también nos permite reconocer otros usos.
Bien, quizá fue muy rápido, pero sin embargo, más o menos está completo y por supuesto puedo responderles todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Bien, espero les haya gustado tanto como a mí el haber conocido este diccionario del español de México, que mucha falta nos hace en el salón, y pues ya nos dijo que lo podemos consultar vía internet, vía la red. Normalmente recurrimos a la Wikipedia, ¿verdad? Ya vimos que tenemos otro diccionario que nos puede ayudar mucho respecto al español de México. Está abierta la posibilidad para que ustedes hagan alguna pregunta. A lo mejor se les antoja buscar algún regionalismo mexicano. A ver, Sebastián, adelante. Tengo dos dudas. Mi primera duda es si cree que el diccionario de María Moliner sea el más integral para el español. No, ninguno de los diccionarios españoles. El diccionario de María Moliner se basa fundamentalmente en el diccionario de la Academia, lo copia. Lo único que le introdujo María Moliner fue lo que ella consideró que era uso, no basado en un estudio cuantitativo, y por lo tanto decide dar como primera acepción lo que a juicio de ella es más frecuente. Pero lo que sabemos todos los autores de diccionarios es que nuestro conocimiento de la lengua es limitado. Entonces el hecho de que a cualquiera de nosotros le parezca más frecuente cierto uso no quiere decir que sea verdad. Y eso ha dado lugar en varios artículos de María Moliner a confusiones en que aparece como primera acepción un significado que no corresponde al uso más común y lo lleva a uno a equivocarse. Ahora, todavía la primera edición del diccionario de María Moliner fue el que ella hizo como trabajo individual, es realmente notable. Lo hizo ella solita, sin máquinas, en la cocina de su casa, porque fue republicana. Entonces, republicana española, durante el franquismo la corrieron, era maestra de escuela, la corrieron de su escuela, se tuvo que quedar en su casa y como estaba desesperada en la casa, aburrida, decidió hacer su diccionario. Eso es realmente notable. Ahora hay una segunda y tercera edición, desgraciadamente de los herederos de María Moliner. Ellos cedieron los derechos a la editorial Aguilar y la editorial Aguilar ha comenzado a producirle un verdadero desastre al interior del diccionario. O sea que si tienen una primera edición del Moliner, consérvenla y no compren la segunda o la tercera. ¿Cuál otra? ¿Cuál es la postura de este diccionario con respecto a los anglicismos? Todos aquellos anglicismos que utilicemos en México los ponemos. Si pudiéramos buscar en el diccionario bikini. No en el corpus, sino en el diccionario. También está en el corpus, por supuesto, pero... Bikini, con K. No, con B grande. Ahí está. Ahora, pero ya que salió la B chica, pongamos bikini con B chica, a ver qué pasa. Aquí, claro, tiene que buscar. La palabra resulta rara. Entonces no hay bikini con B chica, pero se dice, a ver, alguna de estas le ha de servir. ¿No? Exactamente,
exactamente. Y es una ayuda al lector. Pero en fin, los anglicismos los dejamos tal cual. Hemos notado, también en términos cuantitativos, que en México hay preferencia por conservar el anglicismo tal como viene. A diferencia de los españoles lo hispanizan, ¿no? El diccionario de la Academia de hace 15 años, whisky lo ponía en la letra G, ¿no? Ponía G, U con diéresis, I, Q, U, I. Se ríen, ¿verdad? Alguien dijo, uy, no, pero ese whisky ha de saber muy feo, ¿no? Entonces nosotros conservamos el whisky tal como viene del inglés. ¿Por qué? Pues porque son anglicismos. Debemos reconocer que al español entran palabras de muchísimas lenguas y que no nos hace daño conservarlas. Así que las dejamos. Piensen, por ejemplo, en la palabra cabús. Esta palabra cabús, ¿de dónde viene? Podemos buscarla en el diccionario, cabús con B grande. ¿De dónde viene? ¿Alguien lo sabe? No, con S está bien, pero sí con acento. Cabús. Bueno, si no sale el acento, pongamos cabús sin acento, de todos modos la va a reconocer. Ajá, bien. Fíjense, si alguien cometió la falta de ortografía de no poner cabús con acento, pues ahí está la indicación. Eso es lo que significa cabús en México, ¿verdad? Las dos acepciones. Ahorita el doctor me decía, qué buen cabús. ¿No? Bien, ¿de dónde viene esta palabra? Fíjense que es una peculiaridad de los ferrocarriles estadounidenses y mexicanos, que como son ferrocarriles que tienen que transitar enormes distancias, suelen llevar en la cola del convoy un vagón en donde va la oficina administrativa del convoy, en donde llevan todos los papeles de las mercancías que va acarreando el tren. Eso es el cabús. La palabra viene del holandés cab us, que era precisamente una cabina en los barcos. Del holandés pasó al inglés, y como los constructores de los ferrocarriles en México fueron angloamericanos, entonces nos dejaron el cabús. Y eso es un mexicanismo. En ningún otro país de lengua española se dice cabús, se dice el vagón de cola. ¿Alguna otra pregunta? Corpus. Corpus es un conjunto de documentos, en este caso textos escritos y también textos transcritos de grabaciones, reunidos todos con un objetivo específico. En este caso es el corpus del español mexicano contemporáneo. Se pueden hacer corpus de diferentes clases, ¿no? Se puede hacer un corpus de medicina y reunir todas las obras que haya de medicina para analizarlas, etc. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Javier, señorita, sigue. ¿Cómo han recuperado las lenguas indígenas de México? No, esto es trabajo solo del español de México. No trabajamos con las lenguas indígenas, es trabajo de otros colegas. Sí, por supuesto, muchos vocablos de origen indígena que forman parte del español de México, como era el caso del cazahuate y el cacalote y los quelites, etc. Son palabras, en este caso del náhuatl, que entraron al español de México. Pero no trabajamos lenguas indígenas, ese es otro trabajo. Sí, exactamente. El corpus es el que nos indica cuántas acepciones debe tener
cada artículo, es verdad. Y eso varía mucho de diccionario a diccionario porque depende del tipo de análisis que uno haga. Algo más. Y bueno, entonces la colocación entiendo que es el contexto en el que se encuentra. Son los contextos más comunes, exactamente. Por eso quería yo ver en el ejemplo que no funcionó porque no entró al corpus, todas estas relaciones cercanas entre palabras, y de ahí sacamos todas las colocaciones. Yo tengo una duda. Para buscar coherencias entre palabras, por ejemplo, lo único que se me ocurre ahora es en base con o con base en, utilizaría el corpus del español y vería la coherencia. Así es, podríamos buscar base en el corpus, no en el diccionario. Eso es. No, se me es que... A ver, hay que corregir donde dice ventana 10 palabras, quitar 10 porque nos va a reducir. Pongamos 20. Y ahora sí. No, se ve que no está entrando bien. Pero sí, de allí puede uno ver claramente cómo se reparten en base a, con base en, sobre la base de, etc. Y en el diccionario están las tres, ¿eh? Ahora, si volvemos al diccionario y buscamos base, creo que ya tienen clase, ya aquí terminamos. Ahí está, ¿no? La tercera sección, sobre la base de, con base en base a. Las tres. ¿Verdad? Bien. Bueno, quizás terminamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, espero que les haya interesado. Bien, muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Les invitamos a que consulten el diccionario del español de México. Ya les dijo el doctor Lara que es de uso gratuito, y también el contexto, porque es muy importante para que podamos nosotros, que usamos el lenguaje también en dos formas, cuando menos con los campesinos y cuando nos interrelacionamos nosotros con nuestros maestros, porque son distintas formas de usar el lenguaje. Y también les invitamos a que entren a la página del Colegio Nacional. Ahí en el buscador le dan así el Colegio Nacional, y de inmediato la primera entrada que tiene el buscador es la del Colegio Nacional, institución a la que pertenece el doctor Luis Fernando. Y también a que vean el canal de YouTube, los clips que están llevando a efecto en el Colegio Nacional, en donde el doctor Luis Fernando nos explica los orígenes y los usos de algunas palabras. Hasta ahorita, si no mal recuerdo, bueno, son los que yo he visto, les decía al inicio de la plática, está el de abusado y también el de gringo. Son pequeños clips en donde él nos ilustra acerca del uso de esas palabras, el origen, cómo se han difundido, etc.